del equipo dinamizador departamental del proceso de Constituyentes por la Paz. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y todas. Muy grato para mí estar el día de hoy acá. Un saludo muy especial a la mesa directiva. Una felicitación al doctor Zuluaga por esa exposición tan completa, a la Universidad de Pamplona por la organización del evento, al señor alcalde del municipio de Pamplona, a las organizaciones estudiantiles. Yo, a diferencia del resto de los que están en la mesa, no tengo magíster ni soy profesional, pero voy a tratar de hacer una exposición clara sobre lo que es el primer punto de la Agenda General de Conversaciones de La Habana. Ese primer punto me ayudó mucho en los aportes de los antecedentes del profesor y doctor Zuluaga. Es un punto clave para la solución real y concreta de la guerra en Colombia. La principal causa de la guerra en Colombia ha sido por la tierra. Nació en el campo colombiano. El doctor Zuluaga señalaba que la medición de la concentración de la tierra en Colombia y en el mundo se mide a través de algo que se llama el Gini y que actualmente está sobre el 0.55, la concentración de la tierra en Colombia. Antes de eso quiero manifestar algunas bondades que tiene nuestro país y algunas dificultades que también generaron el conflicto político, social y armado en Colombia. Primero decirles que Colombia tiene 42 millones de hectáreas de tierra apta para la agricultura. Nosotros tenemos 2.900 kilómetros de costas, kilómetros cuadrados de costas. Somos el segundo país del mundo en biodiversidad. Colombia hoy posee el 50% de los páramos del mundo. Y aparte, somos uno de los países más ricos en recursos mineroenergéticos. La pregunta es, bueno, ¿y por qué estamos así? ¿Y por qué pasó lo que pasó? Siguen las estadísticas desalentadoras que han generado el conflicto en Colombia. El 80% de la tierra en Colombia, es decir, un 33 millones de hectáreas de tierra, en Colombia están destinadas a la ganadería, a un modelo impuesto en el país que ha generado despojo hace muchos años en el país. Colombia tiene las vacas más cómodas de América Latina o del mundo, si se quiere. Cada vaca en Colombia tiene 1,5 hectáreas de tierra para moverse, mientras que una persona pobre en un barrio o en el campo ni siquiera tiene un pedazo de tierra donde construir su rancho o donde sembrar la comida. Colombia tiene solamente el 20% de la tierra cultivada, es decir, solamente 8,5 millones de hectáreas están sembradas en Colombia, pero no esas 8 millones de hectáreas de tierra sembradas en Colombia están destinados para los alimentos, para la sobrevivencia humana. Solamente de esos 8 millones de hectáreas destinados en Colombia para la agricultura, solo 1,4 millones de hectáreas están destinados para la alimentación. Es decir, el resto, cerca de 6 millones de hectáreas, están destinados para monocultivos como la caña o como la palma de aceite. Es ahí donde viene la contradicción, bueno, los alimentos para los seres humanos o sembrar la tierra para los caprichos de mover un avión o un vehículo, ¿cierto? Porque es lo que generan los agrocombustibles. Dicen que en Colombia somos 5 millones de campesinos, ¿cierto? Y a pesar de que somos 5 millones de campesinos, producimos el 43% de los alimentos en el país, en tan solo 1,4 millones de hectáreas de tierra. Lo decía muy bien el doctor Zuluaga, Colombia
solo el 0,4% de la población posee la tierra en Colombia. Estos son como 2.500 propietarios, son dueños de casi medio país. Ahí empieza a reflejarse el por qué el conflicto en estos últimos 60 años. Aparte de ese panorama, se le suma el abandono del Estado a nuestros territorios. El 15% de los campesinos hoy en Colombia son analfabetas, no saben leer ni saben escribir. El 83% de los campesinos no van a la escuela y solamente el 1% de los campesinos en Colombia logra llegar al puesto privilegiado que ustedes tienen, que son los claustros universitarios. El 80% de los campesinos en Colombia no terminan la secundaria. El 60% no tiene agua potable. El 85% no tiene alcantarillado. El 65% de los campesinos en Colombia hoy no conocen qué es la asistencia técnica. Aparte, es en el campo donde se ha desarrollado la confrontación armada, allá donde caen los tatucos de la guerrilla y caen los cilindros de la guerrilla, pero también caen las bombas de 500 libras de los aviones del Estado. Es allá en el campo donde se fumiga con químicos que causan daños al medio ambiente, a la salud humana y a la salud animal. Y es en el campo donde llegan las empresas multinacionales a destruir el medio ambiente y muchas veces a desplazar comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Pero hay algo mucho más grave. Son políticas que nos han mantenido del cuello a la economía del campo, a la economía campesina. Nosotros siempre hemos señalado la apertura neoliberal de los años 90, que fue el crecimiento de las importaciones de alimentos al país. Ahorita están los tratados de libre comercio que siguen acrecentando la situación. Hoy Colombia importa, trae de otros países 10 millones de toneladas de alimentos al año. Es decir, el 99% de cereales que nosotros consumimos vienen de otras partes del mundo. El 80% del maíz que consumimos viene de otras partes del mundo. El 50% del arroz y el 50% de los frijoles y las arvejas. Hoy salía en El Espectador, uno de los medios escritos más leídos del país, que los campesinos de San Calixto, un municipio del Catatumbo, en la zona sur de San Calixto, tuvieron una pérdida de 4.000 bultos de cebolla o cañera la semana pasada, porque resulta que está llegando más barata la cebolla peruana desde el Perú a la ciudad de Ocaña, más barata que la de los campesinos de San Calixto, que están a tan solo 1 hora y media de la ciudad de Ocaña. En términos prácticos, ese es el Tratado de Libre Comercio y esta es la apertura neoliberal que tiene agobiado el campo colombiano en la actualidad. Quería darles ese contexto para entender entonces por qué motivos se desarrolló esa guerra en Colombia, qué fue lo que la generó, y eso generó unas consecuencias, unas respuestas. Allá está un señor que se llama Guadalupe Salcedo, guerrillero liberal por allá de los años 50, también hubo un proceso de paz en aquella época, una amnistía, fue asesinado meses después, años después. Vemos a Juan de la Cruz Varela, otro símbolo de la resistencia campesina, de la lucha permanente por la tierra, en la zona del Sumapaz, una región cercana a la ciudad de Bogotá. Y el último es Manuel Mario Landa Vélez, que es con quienes hoy se está tratando de cerrar 52 años de confrontación armada en Colombia. Todo ese panorama que describí, pues está reflejado en esa diapositiva, que son como las consecuencias que eso ha generado. Y por eso en La Habana se propuso que el primer punto a tratar era el del campo colombiano. Bueno, ¿cómo se va a resolver la principal causa que generó el conflicto armado en Colombia? Este acuerdo se llama Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano. Fue firmado el 6 de junio
del año 2014. Dice que se ha hecho necesaria una reforma agraria que no solo solucione el problema de la repartición de la tierra, sino que brinde condiciones de vida digna a los campesinos. A continuación les voy a exponer lo que trata ese punto. Yo voy a exponer aquí lo que dice el texto de las 297 páginas en el primer punto. Tiene 3 puntos en su contenido fundamentales. El primero es el acceso y uso de las tierras improductivas, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva. El segundo son los programas de desarrollo con enfoque territorial con sus siglas PD, y el tercero son los planes nacionales para la reforma rural integral. Este acuerdo, como todo acuerdo político, tiene unos principios, los principios que de ahí no se puede salir el acuerdo y que tiene unos objetivos principales para transformar lo que está mal. Los principios de ese acuerdo general son la transformación estructural del campo, que persiga la equidad y la democracia, el bienestar y el buen vivir, que busque mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas y que reconozca la diversidad de la cultura campesina. Esa palabra de la diversidad de la cultura campesina, en el caso nuestro, es muy importante. Llevamos una lucha bastante importante frente a una falla de reconocimiento que tiene la misma Constitución del 91, y es que los campesinos hoy no están reconocidos como sujetos diferenciales y políticos en esta Constitución. Y es un inicio importante de que, como principio general en los acuerdos de La Habana, haya quedado estipulado que se va a respetar la diversidad de la cultura campesina. Este acuerdo también dice que va a haber una población que se va a priorizar. Se van a priorizar las mujeres, sobre todo cabezas de hogar, a los niños y a los ancianos. También está el principio de integralidad, el principio de restablecimiento, como muy bien lo señalaba el doctor Zuluaga. Somos más de 8 millones de víctimas ya en estos registros oficiales. La mayoría por desplazamiento forzado. Y este punto lo que busca es resarcir a esos cientos de miles de personas que tuvieron que salir de manera forzada de sus territorios. Ahora el desarrollo del punto de acceso de tierras improductivas y formalización de la propiedad, frontera agrícola y zonas de reserva. ¿Qué va a desarrollar ese punto? Ese punto va a desarrollar algo que se llama el Fondo de Tierras. Adelante, por favor. Adelante. El Fondo de Tierras. Este Fondo de Tierras fue acordado en La Habana con 3 millones de hectáreas de tierra por los primeros 10 años a partir de su implementación. ¿Esa tierra de dónde va a salir? Esta tierra va a salir de las tierras de extinción de dominio, es decir, de la gente que de dineros mal habidos haya conseguido la tierra, pues se le dará el procedimiento judicial y pasará al Fondo de Tierras. En tierras recuperadas a favor de la nación. Las tierras de la nación, ¿cuáles son? Los baldíos. Hoy en Colombia hay prácticamente pequeñas repúblicas independientes de personajes regionales y de empresas que tienen los baldíos de la nación. El Estado colombiano debe recuperar esas tierras para pasarlas al Fondo de Tierras. Tierras donadas. Uno piensa que si hay gente que tiene mucha tierra, ¿qué le va a aportar al proceso de paz? Seguramente se van a presentar casos donde van a hacer su aporte. También van a salir estas tierras para el fondo de la sustracción de zonas de reserva forestal. Esta es una figura que está consignada en la Ley Segunda de 1959. Ejemplo, en la zona del Catatumbo hay una, que es la de la Serranía de los Motilones, tiene cerca de 500.000 hectáreas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que ahí vivimos campesinos hace 80, 100 años, pero esos campesinos, el 95% no tiene título de propiedad sobre la tierra ni escritura, y lo que hace es que pasan al fondo, se surte un trámite técnico y administrativo, se sustrae, que era lo que impedía que se formalizara la propiedad, y así es como pasan a ser parte al Fondo de Tierras.
las tierras inexplotadas y las tierras adquiridas por motivo de interés y utilidad pública. Por 3 millones de hectáreas conforma este fondo de tierras. Este fondo de tierras es de manera gratuita, y se le va a dar a los campesinos que no tienen tierra o que tienen muy poca tierra. Eso es lo que reza el Acuerdo de La Habana. Pero esa tierra no alcanza para semejante problema que fue el que causó la guerra en Colombia. Entonces se generaron otros dos mecanismos. Uno es los subsidios integrales para la compra de tierras, ¿cierto? Los campesinos que no se alcancen a beneficiar con el fondo ni con los subsidios integrales para la compra de tierras, habrá otro mecanismo que son los créditos especiales para la compra de tierras. Bueno, ¿y quién se va a beneficiar de esos tres mecanismos? Fondos, subsidios y créditos. Se van a beneficiar las víctimas y los desplazados, los trabajadores con vocación agraria con poca o sin nada de tierra, las asociaciones de trabajadores, las personas vinculadas a proyectos de sustitución de cultivos declarados ilícitos y de conservación ambiental, y las comunidades organizadas. Pero otro elemento que también trata ese primer punto grueso de la reforma rural integral es el acceso integral. Hoy la política pública, muchas veces cuando una familia pobre de un barrio o unos campesinos ocupan un terreno, por la presión social del alcalde o los funcionarios que están en su ente territorial acceden a comprarlo, lo que dejan es estas poblaciones como una vaca en un potrero, solo el pedazo de tierra y ya. Lo que dice el Acuerdo de La Habana es que el acceso a la tierra debe ser integral, es decir, que si le van a dar un pedazo de tierra a un campesino del fondo de tierras, pues debe ir acompañada de salud, de infraestructura, de vivienda, de educación, entre otras, de asistencia técnica, de capacitación y adecuación y recuperación de tierras. Seguro hay que recuperar muchas tierras. Colombia ha sido fumigada con glifosato ya hace más de 15 o 20 años. También tiene que ir acompañada esta tierra por proyectos productivos y por comercialización y acceso a medios de producción. También hay otro gran programa que se llama la formalización de la propiedad. Hay que diferenciar entre el acceso y la formalización. Acceder es cuando yo no tengo nada de tierra, donde cultivar, de dónde hacer mi casa. Formalizar es la que tengo, pero no tiene un título. Periodo de 7 años, ¿cierto? De 7 años. Va a haber una formación y actualización del catastro e impuesto predial común. En Colombia llevábamos, creo que 40 años sin hacer un censo nacional agropecuario. Ahorita se hizo uno. Desde sectores como nuestro hay muchas críticas al censo. En este posacuerdo esperamos que se reformule y se pueda hacer un real censo agropecuario en el país. También el primer punto de ese acuerdo de reforma rural integral habla del cierre de la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva. Le escuchaba el profesor y doctor Zuluaga, 6.600.000 hectáreas despojadas de tierra en los últimos años. La mayoría de tierras o de los campesinos hoy colonos fuimos despojados de los valles interandinos del río Magdalena y el río Cauca, las tierras más productivas del país, y nos empujaron hacia las zonas selváticas. Si uno lee la historia del Catatumbo era para que solo estuviesen viviendo los indígenas del pueblo barí, pero la guerra de hace 50, 60 años empujó a esos campesinos a esa zona. Y pues Colombia, como lo decíamos al inicio de la exposición, es el segundo país en biodiversidad del mundo. El Acuerdo de La Habana dice que van a impulsarse como política pública planes de zonificación ambiental, es decir, alternativas equilibradas entre el ambiente y las poblaciones. Estas poblaciones tienen zonas de parques naturales, una figura ambiental que está en la Constitución. Aquí tenemos uno cerca de Pamplona, tenemos el del Catatumbo, que es Catatumbo Barí, con 154.000 hectáreas.
y hay que darle unos planes de manejo especiales a esa zona. También dice que se va a promover el acceso a la tierra y la planificación a través de figuras jurídicas que hoy reconocen en una mínima parte al campesinado y son las zonas de reserva campesina. Pasamos al punto 2, se llama Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Es decir, estos PDs van a ser como la nueva institucionalidad que va a impulsar los proyectos del campo. Tiene como objetivo lograr la transformación estructural del campo y del ámbito rural. Y tiene como principios garantizar el buen vivir de las comunidades, promover las distintas formas de economías propias y promover las relaciones interculturales. Colombia es un país muy diverso en sus culturas. Estos programas de desarrollo con enfoque territorial deben tener en cuenta las visiones de territorio que las comunidades hemos construido. Se tiene que eliminar la vieja tradición de la tecnocracia, que a un ingeniero agrícola se le ocurrió, asesorado por la política nacional, de que tal territorio se tiene que sembrar tal cosa y se tiene que desarrollar de tal manera. ¿Qué es lo que quieren esos planes de desarrollo con enfoque territorial? Tener esas visiones a través de los planes de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de los planes de desarrollo de las comunidades campesinas que hemos construido a lo largo de los años, y fortalecer las relaciones interculturales. Los indígenas tienen una visión del territorio diferente a la de las comunidades negras y diferente a la de las comunidades indígenas. Estos planes de desarrollo con enfoque territorial no tienen que ahondar en esas diferencias, sino que tienen que generar puntos de encuentro que permitan promover esas relaciones interculturales. También dice el programa de desarrollo con enfoque territorial que se deben reconocer y fortalecer las organizaciones comunitarias legítimas y existentes en zonas donde se ha desarrollado el conflicto armado y donde se van a priorizar estas políticas públicas. También dice el acuerdo, bueno, ¿y dónde se va a priorizar? ¿Dónde vamos a empezar de primero a desarrollar esta política para empezar a sentar las bases para edificar la paz? Entonces hay unos criterios, unos requisitos, donde exista mayor afectación del conflicto armado, donde existan mayores niveles de pobreza, donde exista debilidad institucional y donde se impulsen proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otras economías declaradas ilícitas. También van a existir los planes de acción para la transformación regional. Deberán contar con un enfoque territorial de las comunidades, un diagnóstico objetivo de las necesidades del territorio. Hoy necesitamos hacer un diagnóstico muy importante de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra hoy la población, y algo que tiene muy importante el acuerdo, que es vinculante, es que dice que lo que salga de estos planes de desarrollo con enfoque territorial debe ser incluido y acogido por el Plan Nacional de Desarrollo, lo que va a permitir que se vuelva una política pública y que tenga presupuestos propios. Y el tercer elemento grueso de este punto se llaman los planes nacionales para la reforma rural integral. Tiene como objetivo superar pobreza y la desigualdad rural y la integración del cierre y la brecha entre el campo y la ciudad. Y para eso se crearon varios planes importantes. Está el Plan Nacional de Vías Terciarias, está el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la Economía Campesina, está el Plan Nacional de Electrificación y Plan Nacional de Conectividad. Hoy muchas de estas zonas en pleno siglo XXI no tienen luz. Yo pensé que eso era solo por allá en el Catatumbo. Hace unos meses fui aquí a un corregimiento que se llama Laureano Gómez, cerca de Pamplona, y esas comunidades no tienen luz, ¿cierto? Va a haber un Plan Nacional de Salud Rural, un Plan Nacional de Educación Rural, un Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social y Rural, y va a haber un estímulo a la producción agropecuaria y la economía campesina a través del Plan Nacional
de fomento de la economía solidaria y la cooperativa rural. De igual manera, va a existir un plan nacional de asistencia técnica, van a existir subsidios de crédito y generación de ingresos, y va a haber algo importante, que es un plan nacional para la promoción de lo que llamamos mercadeo de comercialización, que es una de las principales quejas de las comunidades agrarias en el país. Un elemento importante de los acuerdos de La Habana es la formalización laboral y rural y la protección social a los campesinos. Son los campesinos los que están trabajando antes de que salga el sol, y son los campesinos los que se van para la casa cuando el sol se está ocultando, y ese trabajo es el menos valorado. El acuerdo de La Habana lo recoge, lo recupera y dice que se debe trabajar en la formalización laboral, rural y de protección social. Va a haber un sistema de seguridad o soberanía alimentaria en las zonas, ¿cierto? Y por último, si bien el acuerdo de La Habana no va a resolver todos los problemas, porque hay un modelo que sigue excluyendo, y las diferentes versiones dicen que eso va a transformar de manera radical hacia el socialismo la situación en Colombia. No es cierto. Allá hubo puntos importantes que se plantearon y no se acordaron, y un principio del gobierno siempre fue que su modelo económico no se iba a tocar. Entonces uno ve en las salvedades que quedaron, y es que el latifundio y la delimitación de la propiedad no se acordó en La Habana. El latifundio es aquella persona que tiene cientos de miles de hectáreas de tierras. Tampoco hubo acuerdo en La Habana sobre el freno a la extranjerización de la tierra. En Colombia, la antillanura y muchas zonas las están arrendando a los chinos, a los brasileños y a empresas multinacionales. Tampoco hubo acuerdo en la extracción minera y los conflictos de uso de la tierra. Creo que son más de 20 millones de hectáreas que se han dado en concesión para la explotación minera. Es decir, problemas como el que nos presentó en Santurbán, o problemas y escándalos como los de la amenaza de explorar y explotar petróleo en Caño Cristales, en la Macarena, van a seguir en el llamado modelo económico que hoy está establecido en el país, y no se acordó en La Habana. Los TLCs, por ejemplo, les daba un ejemplo de la cebolla. Los TLCs deben revisarse para sentar las bases de construir la paz en el campo colombiano. La regularización de la explotación y generación de agrocombustibles. Sigue un debate nacional. Vamos a utilizar esos 42 millones de tierra aptas para sembrar para combustibles para aviones o carros, o para alimentar a la población. Y también no hubo definición sobre el derecho real de superficie, que no garantiza una real propiedad y seguridad jurídica a los propietarios reales de la tierra. Los principales retos nuestros como pueblo, ¿cuáles son? Lo decía muy bien el profesor Zuluaga. El fin no es el 2 de octubre, es tan solo el punto de partida. El pueblo colombiano debe apoderarse de los acuerdos de La Habana, y debemos participar en los más de 50 escenarios de participación que tienen los acuerdos de La Habana para su implementación. Si esos 92 billones de pesos que hoy salió en el periódico El Tiempo, que cuesta el posconflicto, cae en manos de los de siempre, esa paz va a ser muy complicada de poder construir. Le corresponde al pueblo colombiano hacerlo. La paz se siembra en el campo, y la tierra hay que dársela a quien la trabaja. Muchas gracias. Si la pregunta es esa, pues lo sensato sería revisar el acuerdo final. ¿Sí o no? Me están pidiendo que opine si estoy de acuerdo o no con el acuerdo final. Entonces, lamentablemente, a pesar de que el Estado tenía la obligación de hacer una difusión efectiva del acuerdo, ese acuerdo hacia un nuevo campo colombiano que explicó Juan Carlos, ustedes saben desde cuándo está escrito.
desde el 6 de junio del 2014. Es decir, lo habíamos podido leer hace 2 años. Y los alcaldes y los gobernadores tenían que haber hecho difusión efectiva de los acuerdos. Una cosa es la compilación final, y que nos faltaba el del fin del conflicto, que era todo el tema relacionado con los combatientes. Pero también quiero anticiparles una situación que yo estoy viendo. Yo en este tema de la política soy nueva. ¿Sí? Ustedes saben que yo llegué a una candidatura popular no por otros motivos. Pero alguien me explicó lo que es el marketing político. Y es la forma de vender ideas políticas. Esa no es la formación política. Eso no es generar conciencia ni hacer debate con argumentos. Es mandar mensajes simples. Pero el marketing político, que es vender política, se fundamenta en esto. En que si no está dirigido aquí a la conciencia, a la elaboración consciente, está dirigido a las emociones, a la emocionalidad de la gente. Todos tenemos sentimientos y emociones. Y quienes son muy diestros, según nos cuentan que tienen a uno de los 7 expertos internacionales y nacionales de marketing político, pues son algunos de los que promueven el no. ¿Sí? Y uno de los representantes más íconos ahí, conocido con el tema del experto en campaña negra, le dicen así porque ellos trabajan 2 emociones en particular: la emoción del miedo y la emoción del odio. Ellos no necesitan ponerse a profundizar en los contenidos. Entonces a mí me parece que a veces yo me siento haciendo como una lucha desigual, ¿no? Ellos mandan un comentario de marketing político, ¿sí?, diciendo: es que a ustedes les parece justo lo que les van a entregar a la guerrilla en este país. Ser pilo no paga, aquí lo que paga es ser pillo. ¿Se dan cuenta? Puro marketing político, duro pero efectivo. Y eso queda en la emocionalidad de ustedes. Es que aquí ser delincuente paga. Si usted quiere 25 millones, vaya, mire a ver si lo recibe las FARC y lo desmovilizan en 8 días. Cosas así. Entonces, yo lo que les pediría de manera responsable a quienes promueven el sí y el no es que lo hagan sobre la pregunta que nos está convocando el 2 de octubre. Ahí está. Yo te había dicho cuál era la carpetita, ¿sí? ¿Ya? Mitos y realidades. Mira, los mitos, ahí abajito el cursor, ¿lo ves? Esa. Bueno, entonces yo ahora estoy dirigiendo una corporación que promueve la participación ciudadana. El esfuerzo que hicimos, y con una compañera por acá de Pamplona que es talentosa, hizo 3 personajes. Uno es Confucio. Confucio no es ni promotor del no ni promotor del sí, es una persona que está confundida entre... Si quieres puedes pasar, por favor. Bueno, Confucio es el que está confundido entre los que dicen sí y los que dicen no, y los argumentos de unos y otros. Y Pacífico, pues es una persona que se ha leído los acuerdos, que conoce el contenido, y Esperanza intenta hacer como la conclusión de aspiración por trabajar en este país. Puedes seguir bajando, por favor. Primer mito. Esto es marketing político. La guerrilla de la FARC van a desplazar, lo han dicho, van a desplazar territorios y se van a tomar este país y lo van a entregar. Y el acuerdo, ¿sí? Yo siempre, creo que aquí estuve en otro escenario, no sé si lo dije, con el que quiera, apostamos un almuerzo, ¿cierto? Con el que quiera apostamos un almuerzo. El acuerdo sobre reforma agraria.
mira, son 28 páginas. 28 páginas. No se menciona ni una sola vez que ninguno de estos programas que está escrito esté dirigido a combatientes o excombatientes de la FARC. Por el contrario, dice quiénes van a ser los beneficiarios. Entonces, si podemos pasar más adelante, solo aclararles, el fondo de tierras, eso lo dijo Juan, el fondo de tierra va a estar alimentado con 6 fuentes de tierras, no sé si las recuerdan, ¿sí? Extinción de dominio, donadas, recuperación provenientes de la actualización y delimitación, zonas inexplotadas, y por ahí aparece, miren esto, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública. Entonces yo le dije al señor, y normal que ustedes son estudiantes de Derecho los que van a hacer el debate. Bueno, ponle cuidado. Y por acá está el señor alcalde, y todos ellos saben de eso. ¿Sí? El señor alcalde conoce la Ley de Ordenamiento Territorial 388 del año 97. ¿Cierto? Ahí, o sea, estoy hablando de una ley de hace ¿cuántos años? Casi 30, 20 años. Ahí está la Ley de Ordenamiento Territorial y por supuesto que existe la figura de expropiación por zonas de interés o utilidad pública. Y dicen para qué, para conservar las zonas que suministran agua a los municipios, etc. Y eso tiene un procedimiento, y el procedimiento es que es con la autorización del Consejo Municipal. Entonces, efectivamente, mirar si algunas de esas zonas de utilidad pública pueden alimentar todos estos proyectos. Podemos seguir. Yo no sé qué más marketing político les he escuchado sobre no. Sigamos bajando. Van a entregar. Aquí me parece importante, ya lo escucharon, lo de los 3 millones, pero yo quisiera compartirles unos datos, porque es que a mí sí no me gusta comer entero. Yo por eso les digo, pilas, puede ser que le caiga bien el que habla por el no, o que le caiga bien el que habla por el sí, pero no coman entero. En el acuerdo, desde la página 20, está la posibilidad de formular muchos planes nacionales. Uno puede ser crítico. Hoy, ¿en cabeza de quién? Es la competencia de pavimentar las vías terciarias del país. Diga, ahorita Ronald dice, yo tengo la competencia, ¿cierto? El señor alcalde, los municipios son los competentes para pavimentar las vías terciarias. Si yo fuera alcalde, estaría votando por el sí por la siguiente razón. El acuerdo dice que va a haber un plan nacional de vías terciarias, porque es un chicharrón que se lo dejaron a los municipios, y yo me tomé el trabajo de averiguar cuántas son las vías terciarias que hay por pavimentar en este país. ¿Cuántas? 160.000 kilómetros. Un estudio reciente que hizo el señor Juan Camilo Restrepo, ¿sí? Una fuente, no es amigo mío, ni mucho menos, ministro de Hacienda del gobierno, creo que fue de, no me acuerdo, fue ministro de Hacienda, sí. Bueno, entonces, de Pastrana, sí, porque ese era, claro, él estaba en la UIS estudiando, sí, ya me acordé. Listo. 160.000 kilómetros por pavimentar de vías terciarias, y el acuerdo dice que como hay que garantizar conectividad para los campesinos, ¿saben de esos 160.000 cuántas hay pavimentadas? El 6%. Por supuesto que ese es un reto enorme, pero no existía. Plan Nacional de Electrificación Rural, ahí en el acuerdo está, el gobierno se compromete a eso. ¿Quién hoy es el encargado de hacer la electrificación rural? Ustedes. Los municipios, pero también la cobertura o inversión que las empresas quieran brindar. Entonces aquí va a haber ese tipo de oportunidades, el tema de planes nacional de vivienda rural, planes nacionales de educación rural, planes nacionales de salud rural. Esas cosas no existen. Y yo no estoy tan de acuerdo con el compañero, ¿eh? Sí, como dicen, vaya usted ponga de acuerdo a 2 abogados, muy rápido. Estoy de acuerdo
que lo que está aquí se tenga que hacer con lo que tenemos. No, si toca hacer reformas, tocará hacer reformas. ¿Sí? Por eso algunos expertos dicen que esto implica al menos 91 reformas legales. Bueno, sigamos para no demorarles tanto. ¿Qué va a pasar con la participación política? La guerrilla de las FARC se va a tomar el Congreso y ustedes ven los argumentos. Incluso me preocupa que personas que apoyan el sí hagan comentarios, permítanme con todo el respeto, ¿sí?, que hagan comentarios, porque esas zonas que han puesto las víctimas, el dolor y la sangre, porque es que tú cerraste diciendo que lo estigmatizaron, y yo lo escuché decir, supongamos que las FARC ponen las 16 curules de la circunscripción de La Paz. No, ese tipo de argumentos yo no los comparto. El tema de participación política, la entrega de curules a las FARC, clarito, dice 5 para el Senado y 5 para la Cámara, ¿sí o no? Por 2 periodos, de manera transitoria. Pero ¿saben en qué parte del acuerdo dice eso? No en el de participación política, eso está en el acuerdo 3 de fin del conflicto, es decir, lo que se le entrega a los combatientes o excombatientes. Su reincorporación a la vida política será así, muy diferente a todo lo que hay en el punto 2 de participación política. Y vuelvo y les apuesto otro almuerzo. Ahí no hay una sola palabra relacionada con beneficios directos de curules a la FARC. Por supuesto que ahí sí hay un estatuto de oposición que nos lo deben hace 25 años. Por supuesto que nos deben un sistema integral de seguridad para la oposición política. Si yo fuera Uribe, votaría el sí. Oye, que el man dice que es el opositor de este país y que no tiene garantías para hacer la oposición. Gracias a Dios él sí tiene un esquema, por ahí me pasaron uno de esos memes de WhatsApp que dice cuánto nos cuesta ese esquema de seguridad. ¿Sí? Pero independiente de eso, digamos, listo, lo necesita. ¿Sí? Y necesita 300 hombres porque seguramente mucha gente lo quiere atacar o amenazar. Pero el tema es que en este país lo único que nos ofrecen es eso, medidas materiales, un celular, un chaleco y un carro blindado y escoltas. Y el sistema integral de seguridad es muchas más garantías para hacer oposición. Entonces los que se crean defensores y opositores, ahí está ese asunto. Está el tema de las circunscripciones especiales para la paz. ¿Y esas para quiénes son? Para territorios que tengan 3 condiciones. Territorios que han sido víctimas de la violencia, que han sufrido la intensidad del conflicto armado, dice el acuerdo. Territorios abandonados por el Estado y con una debilidad institucional. ¿Quiénes van a poder ser candidatos en esas circunscripciones? Eso no es para los combatientes ni los miembros de la FARC. Para habitantes y comunidades que estén allí, que ellas mismas los postulen. Entonces emberracados los partidos políticos porque ellos no pueden postular, pero si tienen las otras 268 curules, o sea, la democracia tradicional está para que ellos lleguen por esa vía. Esto se llama ese acuerdo apertura democrática, abrir espacio para que, a ustedes no les parece justo, para que 3 zonas que tienen abandono, debilidad y han sufrido la violencia puedan llegar allá. Y esas no son de la FARC. ¿Sí? Quedé en un debate con Lila, me decía, doctora, porque se dé cuenta que usted no va a poder hacer parte de esas. ¿Sí? Y a mí no me interesa, ojalá postulen mujeres rurales, campesinos, indígenas. ¿Y cómo va a funcionar? Si Norte de Santander es una circunscripción especial, nosotros vamos a poder participar con ese doble tarjetón. Votamos por los
como dicen, con los mismos, con las mismas, el tarjetón para elegir nuestros representantes del norte de Santander y el tarjetón para la circunscripción especial, para darle participación a los espacios. Podemos seguir. Eso para no demorarle la cosa. Por ahí me pasaron otro meme, pero como no hay tiempo, de cuáles fueron las concesiones que entregaron en otros procesos de paz. Entregaron vicepresidencias, entregaron ministerios, entregaron curules, ¿sí? Si yo puse esto solo por picar la lengua, o sea, si fuera por reponerles las curules que tenían cuando los exterminaron, les hubieran devuelto 16 representantes al Congreso que tenían 13 diputados, 256 concejales y 16 alcaldes. Esos fueron los que les asesinaron a la Unión Patriótica. Y yo no soy de la Unión Patriótica, pero yo no desconozco la historia de este país, esos datos son oficiales. Allá está el caso en la Corte Interamericana. Entonces, sigamos. El tema de la obtención de votos. Mire la anécdota aquí con el umbral. Eso es cierto. Eso es carreta. El artículo, ¿cuál es? El artículo 40, que todos pueden elegir y ser elegidos. Si yo hubiese querido ser gobernadora sin recurrir al aval de los partidos, ¿qué me tocaba hacer? Recoger firmas y comprar una póliza de 300 millones de pesos. Entonces, ahí les doy el dato para que quieran en 4 años ser gobernador, empiecen de ya a buscar la platica. ¿Sí? Entonces, pero listo, se levantaron y para pautar en los medios y para hacer publicidad y todo. El tema de participación política está quitando y brindando muchas garantías de equidad y de acceso y de participación a ese tema. Sigamos. Yo creo que lo más importante es que los chicos puedan hacer y compartir sus argumentos. Otro. También viene en la participación política el sistema también de protección a defensores y defensoras, las garantías de la movilización y la participación ciudadana. El tema, mire, y eso no es un secreto para nadie. Aquí elegimos a los gobernadores, a los alcaldes, y vaya usted a ver si de verdad tuvimos una real participación en los planes de desarrollo, porque quienes los ayudan a construir y los revisan son los consejos de planeación territorial, que los tienen bien amañaditos. Entonces ahí hablan de participación política en ciertos espacios para tomar decisiones de política pública. Siguiente. El tema del acceso a medios, bueno, ahí está transcrito algunas de las cosas del acuerdo. ¿Puede seguir? ¿Qué va a pasar con los cultivos de uso ilícito? Entonces, otro de los mitos. La guerrilla, y se los he escuchado, no va a entregar rutas ni dinero y se van a quedar con todos los capitales del narcotráfico. Entonces, en el acuerdo, lo que dice en tema de solución, y a mí me parece un asunto, ahí sí me dicen de puro sentido común, el tema del problema de las drogas, dicen, es multicausal, muchas causas, y tiene varios eslabones. Hay 2 eslabones que son los más débiles, dice el acuerdo. Los cultivadores, es decir, campesinos, que sin oportunidades de producir otra cosa sembraron boca. Y otro eslabón débil es los consumidores. Y toda la política está dirigida, perdónenme la expresión coloquial, a darles duro a los 2 más débiles, ¿cierto? Y quienes se benefician del eslabón más fuerte y poderoso, que son realmente los traficantes y comerciantes de la droga, esos incluso yo sí creo que están gobernando este país. Hay capitales del narcotráfico que pusieron personas en altísimos cargos, dignatarios de este país. ¿Qué es el acuerdo? Pues que se va a revertir eso, que va a haber un programa de sustitución gradual, concertada, voluntaria, de recuperación ambiental para el eslabón débil. Acompañado de todos los programas que están en la primera parte, se supone que tiene que ser la fórmula para sacar eso adelante. El tema del consumo, tiene que haber una política nacional de consumo. Pero ¿qué hacemos
aquí que creen que el consumo y la delincuencia común se van a prevenir es con cámaras. Eso debe haber un contrato detrás de eso, cosa espectacular, porque están poniendo por todo lado. A mí me preguntaron eso, como una vez compartí con quién era, con David Luna, un candidato a la alcaldía. ¿Cómo hacemos para prevenir el delito y la delincuencia común? Cámaras y policía. Claro. Usted conoce Storaques allá en Cúcuta, unos conjuntos de 1000 apartamentos donde hay una grandísima vinculación de jóvenes al consumo de la delincuencia. ¿Usted cree que de verdad con 3 cámaras y 2 policías se supera el problema? Entonces ahí tiene que haber mucho de prevención, de atención, bueno, a la farmacodependencia y todo este tema de cosas. Pero ¿qué dice el artículo frente al otro, los eslabones duros? Les voy a mencionar algunos de los textos. Una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos para atacar todas las, diseñar estrategias nacionales e internacionales para el lavado de activos, canales de blanqueo de capitales, bienes adquiridos con estos capitales, redes de testaferros de estructuras criminales y su nivel de penetración en el Estado y las instituciones. Por ahí menciona otro, un nuevo estatuto para prevenir y luchar contra las finanzas ilícitas que permita toda la normatividad para hacer persecución en los eslabones fuertes del narcotráfico. Ejercer control y fiscalización frente a la corrupción asociada al lavado de activos y operaciones irregulares. Estrategia para la implementación efectiva de la extensión de dominio. Yo escuché un caso de denuncia que el fondo y todo el tema del Instituto de Bienes de Extinción de Dominio lo tenían administrado en la clase política, o sea, unas haciendas enormes rentadas por ahí en 500.000 pesos y haciendo ferias con todo este tema. Entonces, ahí vienen, pero para no demorar mucho, ahí viene una estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento a la capacidad de investigación y de persecución judicial y a crear un mecanismo de cooperación en lo internacional. ¿Seguimos? Bueno, esto ya es... ¿Sigue? De esto creo que ya... ¿Sigue? Ahora, no conocemos lo acordado en la mano. Yo también vi a los que hicieron el marketing político decir eso. Y senadores que lo promueven diciendo, es que no conocemos lo acordado. Y díganme si eso es cierto o no. Por supuesto que es cierto. ¿Cierto? No hemos leído las 297 páginas, pero se basan en eso para realmente mandar el mensaje de es que eso no lo ocultaron. Que quién sabe qué es lo que hay ahí guardado. Qué negras intenciones castrochavistas están en esos acuerdos. Y entonces, ahora sí pasemos las siguientes para unas aclaraciones. Miren, esto vamos a reconocerle a los opositores del Centro Democrático. Digamos que esto debido al interés y a la presión, porque se conociera lo acordado, que aquí están hablando carreta hace rato. Ellos, me pasa la siguiente. Ellos acordaron el 29 de noviembre. ¿Saben la mesa cuándo empezó? El 26 de agosto. Agosto, septiembre. 4 meses después acordaron poner en marcha la página web donde iban a estar comunicando e informando todo. Siguiente. Pero el 24 de septiembre decidieron hacer públicos integralmente el contenido de todos los acuerdos. Ah, sí, que no todos los hemos leído, pero están ahí, eso no está escondido. Están publicados desde esa fecha. Siguiente. Acordaron un comunicado para diseñar estrategias de comunicación. Y las alcaldías tenían la obligación de facilitar la participación, de hacer que la gente llenara propuestas escritas que llegaran a la mesa de La Habana, de envío gratuito. Iban al 472, aquí era Correos de Colombia, y se iban gratis. Las de Pamplona sí las encontramos en enero de este año. Estaban las cajas allá empaquetadas y guardadas. Yo no sé quién sería el alcalde aquí hace 4 años,
pero gracias a esa diligente administración, por supuesto, ni se desempacaron los formularios para enviar propuestas. ¿Cómo va a ser la dejación de armas? Esto también se los escuchamos a los expertos en marketing político, que no van a entregar las armas. Y con la palabra en 180 días, ni un solo miembro de la FARC va a tener armas en su poder. Me sorprendió la declaración del general Mejía de las fuerzas militares diciendo: nosotros tenemos un inventario detallado, casi foto a foto de cada guerrillero con el tipo de arma que tiene, y tenemos inventariadas 6.300 armas. Menos no van a aparecer. Esos son unos estimados que hay. Siguiente. Bueno, ahí está el mecanismo de monitoreo. Siguiente. Vamos a tener la oportunidad de una zona transitoria veredal acá en el municipio de Tibú, en la vereda de Caño Indio. Entonces, a esa zona transitoria se van a trasladar los guerrilleros. Y ahí, dice el acuerdo, muestra a ver si se los encuentro. El tema, eso está en el punto 3, ¿no? Dice, bueno, a partir del día tal, pero lo que me sorprende es el tema de que allá van a mandar, ¿no? Van a hacer y deshacer. Ese es el mensaje que manda. Página 56 dice: dentro de la zona se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Es decir, el señor Escalante y el señor Villamizar Laguado siguen mandando en Tibú y en norte de Santander. Las autoridades civiles que tienen presencia en la zona permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas sin perjuicio de lo acordado. No pueden ser estas zonas utilizadas para manifestaciones de carácter político. Página 56. Seguimos. Ya lo había mencionado. ¿Qué otro mito hay? Lo acordado significa que el gobierno ha cedido todo a la guerrilla. Y acá hay una aclaración importante. No todo lo que está acá salió de la brillante cabeza de los guerrilleros. No es así. Acá no está. Ellos tienen un programa agrario que era su plataforma ideológica, pero lo acordado viene de muchas más. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, la mesa, y tenemos una experiencia reciente. Con la mesa de Ralito, allá no hubo participación de víctima, allá no hubo página web, allá no hubo propuestas escritas, allá nadie podía entrar, no hubo participación. En esta hubo propuestas escritas que se podían colgar en la web, propuestas escritas físicas, los foros que se realizaron sobre cada uno de los temas, se recibieron delegados de expertos internacionales sobre cada tema. Pasamos a la siguiente. Propuestas de la sociedad. Este chico que estuvo hablando del tema de víctimas decía 17.000. Realmente hay sistematizadas, o se sistematizaron 18.644 propuestas llegaron de la sociedad civil. Las memorias y de todo lo que se presentó por escrito y se habló en los foros, lo sistematizó Naciones Unidas y lo presentó allá a la mesa. Se recibieron delegados, no solo de víctimas, también de LGBTI, mujeres, indígenas y afro. Esto marcó parte de lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. 12 expertos sobre el conflicto armado en 600 páginas nos contaron qué es lo que ha pasado en este país y quiénes son los responsables. Resultado, pues el Estado y los paramilitares también son responsables de gravísimos crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. ¿Me dejas ver lo anterior? Si había algo. Y diálogo con las comunidades, donde se ha empezado a hacer la limpieza y descontaminación. Es decir, ha habido ese tipo de espacios. Entonces, lo que se cede acá no es las exigencias de la guerrilla, es también el clamor de muchos temas de inversión y desarrollo social y comunitario. Y ahora sí ya puedes pasar a la siguiente. Reincorporación.
a los guerrilleros les van a dar sueldos para volverlos millonarios, que pensiones, y a nosotros nos van a poner a pagar impuestos. Eso es marketing político, pero vamos a precisar ahí en esos términos qué es lo que se da. Cada guerrillero va a recibir por única vez 2 millones de pesos. Va a recibir el 90% de un salario mínimo por 24 meses. ¿Sí? Y va a haber apoyo a proyectos productivos individuales o colectivos por 8 millones. No quiere decir que todos van a recibir proyectos de 8 millones. Si así fuera, eso sumaba 25 millones. Si es proyectos colectivos, pues en promedio entre 15 y 25 millones. Podemos pasar al siguiente. Bueno, listo, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Y yo en eso me pongo en los zapatos de la gente. ¿A quién le gusta esa información? En un país en un país donde hay desempleo, con la crisis que tenemos acá en el norte de Santander, de empleo informal, con las víctimas que no han recibido eso, que muchos de ustedes jamás recibirán ni 100.000 pesos para un proyecto productivo. Entonces, ¿cierto? Promotores del no dicen es que es el pillo paga. Y ahí con eso alimentan. Lo que yo quiero traerles es unos argumentos reales y objetivos, que creo que ya el profesor Zuluaga los hizo, los actualizó en Indepal la semana pasada, frente al costo. Listo, ese paquete de reincorporación social y económica cuesta. ¿Y cuánto nos cuesta? 250.000 millones de pesos. Bien. Convocar un plebiscito para el 2 de octubre. Eso es una jornada electoral como para elegir presidente, bueno, una jornada nacional. Eso cuesta. ¿Cuánto cuesta? 300.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánto vale? 550. Y eso representa lo que hoy cuesta en promedio 7 días de guerra. Así va la cosa. Les voy a compartir mis reflexiones y mis argumentos porque, como les digo, a mí no me gusta comer entero. En enero de este año, antes de que vinieran todas estas cifras, en enero publicaron en Vanguardia Liberal, y búsquenlo en internet, el costo de un general de la República. ¿Cuánto nos cuesta un general de la República? 1.800 millones, entre sus salarios, cursos de ascenso, viajes al exterior, porque tienen que hacer cursos internacionales, etc. Yo cuando leí ese artículo dije, qué belleza, sin ofender a los generales, ¿cierto? Porque ya les han dado muy duro esta semana. Sin ofender a los generales, yo digo, no, un general, ver un general significa que estoy dejando de ver una escuela y un colegio, o un hospital. 1.800 millones. ¿Cuánto? Diana Jaramillo hizo otro estudio, pero les digo, lo actualizó Indepaz de Camilo Pozo, que es el director, y dice cuánto nos ha costado la guerra en 10 años. 280 billones de pesos con B. Yo siempre aclaro que entonces tienen que ponerle 9 ceros. Como son cifras raras, a la gente le digo, eso hubiese significado 4 millones de viviendas de 7 millones de pesos. Entonces empezamos a ver. ¿Qué recibieron los otros desmovilizados? ¿Cuánto nos cuesta los otros desmovilizados? Ellos recibieron en promedio 10.500.000 para atención psicosocial, 10.500.000 para atención médica, es decir, 160.000 mensuales en cada componente. Recibieron 18 salarios mínimos y recibieron también proyectos productivos por el orden de 8.400.000. Eso suma 30 millones. Eso recibieron los reinsertados antes de esto. ¿Que los preferimos ver en la cárcel? Seguramente sí. ¿Cuánto nos cuesta tener a alguien en la cárcel? Entonces de eso hay un estimado. Costo anual, ¿no? 13.300.000 y pico. Entonces, por supuesto, yo no les estoy diciendo que eso no cuesta y que no vale. Lo que nos están es volteando y presentando mediáticamente solo una realidad. Y yo sí, por eso, una de las segundas razones por las que voy a votar el sí, es porque yo sé que en este país la guerra es un negocio y se están lucrando de eso una minoría. Eso no tiene discusión, y porque parte
de lo que se ha dejado de destinar al tema social se va a la guerra, ¿sí? Y la segunda razón es porque yo llevo 15 años trabajando con víctimas y aquí en mi cabeza tengo al menos unas 3.000 historias y víctimas de todos los grupos, de absolutamente todos los grupos. Entonces yo quisiera que esa realidad empezara a transformarse. Entonces la invitación, como siempre, es ustedes tienen la decisión del voto libre, individual y soberano, pero ojalá en este momento del país, ustedes, seguramente yo no les insistiría tanto a una comunidad campesina, pero a ustedes sí, sea un voto informado con base en lo que les están preguntando, no en los miedos y en el odio que están generando con este tipo de campañas mediáticas. ¿Vale? Muchas gracias.